Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos acá a la casa de la Fundación Heinrich Böll. Es un placer muy grande que ustedes nos acompañen el día de hoy. Para nosotros es un placer grande tener esa alianza que estamos empezando con la Ciudad Verde y tener como la primera edición el día de hoy, de Jueves de Ciudad, acá en la Fundación para hablar con el profesor Vilches sobre los desafíos para el Distrito Capital de un país comprometido con la paz entre los seres humanos y con los ecosistemas. Buenas noches, soy Santiago y pues antes de darle paso a Gustavo, pues les quiero explicar un poquito más o menos qué es Jueves de Ciudad. Pues Jueves de Ciudad es un proyecto, Jueves de Ciudad es un proyecto que busca reunir a la ciudadanía para tratar temas coyunturales que ahorita están sucediendo en las ciudades. Originalmente este proyecto se crea en Medellín bajo el nombre de Lunes de Ciudad, pero pues la Ciudad Verde de Bogotá se volvió un poquito rebelde y lo aplica el jueves porque pues a la mayoría nos queda bien el día de hoy. Entonces, pues a partir de ese punto, pues ahorita vamos a iniciar un ciclo de conversaciones de diferentes temas y pues hoy arrancamos con el que Florian acaba de comentar. Entonces, para que estén muy atentos con las redes sociales y nos sigan para que participen y pues conozcan los temas que vamos a tratar. Pues bueno, tenemos aquí a Gustavo Vilches, actualmente es escritor, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia y pues ahorita también es consultor y pues ha desarrollado varias escrituras y varios trabajos con diferentes entidades, tanto privadas como públicas, en temas como gestión ambiental, desarrollo sostenible, participación ciudadana y pues ha desarrollado proyectos que tienen que ver también con el manejo de la gestión del riesgo en Colombia. Y pues obviamente esto va conectado con la parte de cambio climático. Entonces pues muchas gracias profesor Gustavo por acompañarnos. Le voy a dar la palabra a mi compañera Silvia. Bueno, pues buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que Florian y Santiago ya mencionaron básicamente lo que habría que decirse. Yo solo quisiera como agradecerles a ustedes por acompañarnos y al profesor que ya nos había acompañado en un evento anterior. A la Ciudad Verde, a la Fundación Heinrich Böll y por supuesto a todas y todos ustedes por la gentileza de estar acá hoy. Esta charla la hice por primera vez hace relativamente poco en la Sociedad de Mejoras Públicas de Bogotá. Desafíos para el Distrito Capital, un país comprometido con la paz entre los seres humanos y con los ecosistemas. Realmente aquí partimos de dos cosas. Uno, estamos frente a una crisis civilizatoria a nivel global que quizá tiene como particularidad algo que no, la humanidad siempre ha habido crisis, pero hay una cosa muy particular en este momento, es que el planeta Tierra está metiendo mano. Se está volviendo un actor y está exigiendo ser reconocido como actor. Y eso es insólito, siempre ha habido todo tipo digamos, las guerras, ese tipo de cosas no son nuevas, pero eso sí es nuevo, el hecho de que el paisaje diga yo no soy más paisaje, yo no soy más escenario, yo soy un actor e incluso soy el director de la obra. Y en alguna manera eso es lo que se está expresando a través del medio de expresión más obvio que tiene el planeta Tierra, que es el clima. Eso que llamamos cambio climático, pues es el movimiento de los indignados en los ecosistemas. Y eso nos lleva, digamos, a una serie de desafíos a nivel de Colombia, a nivel de Bogotá, como capital de Colombia, pero también como ciudad y como región. Y además eso se junta, entre otros desafíos, con el desafío de la paz. O sea, ¿qué significa ser la capital de un país que está empeñado en construir la paz con todas las dificultades que todos conocemos? Mucho de esto, permanentemente de estas fotos y todas las encuentran ustedes. Yo tengo 6 blogs, hay uno que se llama Aguaceros y Goteras, y otro que se llama La Especie Urbana. Buscan simplemente Vilches, Especie Urbana, Vilches, Aguaceros y Goteras y por ahí pueden pasar de unos a otros. Entonces, mucho de esto que menciono yo aquí se lo encuentran o se lo encuentran en Twitter. Bueno, simplemente comienzo mostrando algunas fotos de Bogotá de noche. Esto es muy interesante porque esto es parte del paisaje bogotano. Y no solamente los nevados de la cordillera son parte del paisaje visual, sino que tienen una importancia muy grande, por ejemplo, en la fertilización de los suelos de los cerros orientales, en la fertilización del páramo de Sumapaz, cuyos suelos son volcánicos. Y aunque no hay volcanes, por lo menos muy evidentes, parece que posiblemente en Niza, en Boyacá,
haya un volcán, pero digamos no hay volcanes aquí como hay en la cordillera central, que está en la cordillera volcánica colombiana. Nuestros suelos sí son volcánicos. O sea, estos volcanes están a 140 kilómetros de distancia aproximadamente. Cuando hacen erupción, vienen las cenizas y llegan acá. Quizá la última vez que ocurre eso fue cuando las erupciones del Ruiz en 1985, cuando la gran erupción. Me acuerdo, yo vivía en Popayán en el momento, pero me acuerdo haber visto en el periódico una noticia de que en Bogotá estaban haciendo rendir bazuco con ceniza del Ruiz. Bueno, acá tienen ustedes el Ruiz, el Tolima, y estas son un par de vistas de Bogotá. Esto es visto desde San Cristóbal, arriba del Parque Entre Nubes. Por acá viene estando el relleno de Doña Juana. Esto es uno de esos sitios absolutamente increíbles que existen en Bogotá. Este es este domo que queda en San Cristóbal, pero miren ustedes el tamaño del domo tan impresionante. Bueno, simplemente yo soy del Cauca, vivo aquí desde el año 2000, pero cada vez se descubren cosas más increíbles en Bogotá. Este es un tema y seguramente ustedes, quienes hayan estado en charlas mías, me habrán oído muchas veces, porque yo soy monotemático con las arañas y las telarañas. Es un poco entender el territorio, una telaraña formada por una serie de clavos y una serie de hamacas. Normalmente pues hago como un análisis de cómo es cada uno, pero para dar nomás un ejemplo, el derecho a la educación está absolutamente ligado, por ejemplo, a que haya una capacidad del territorio de ofrecer agua. Y si no hay agua hay que cerrar la escuela. Pero si se pierde, digamos, los mecanismos ecosistémicos de regulación del agua y se inunda la escuela, tampoco hay derecho a la educación. Y si el suelo pierde la capacidad de sostener la casa en una temporada invernal muy fuerte o en un sismo, entonces tampoco hay derecho a la vivienda. Esto es un poco un ejercicio que ha sido construido en la práctica misma en situaciones reales de conflicto, en donde distintos actores comienzan a mirar las interdependencias, y esas hamacas entre esas interdependencias generan este territorio seguro y generan este microterritorio que cada vez es más importante, especialmente desde el punto de vista de la seguridad emocional, afectiva y cultural. El tema de género, y digamos simplemente tomé esa diapositiva de la que es centrada en seguridad territorial, pero esto es muy importante enfatizarlo, porque realmente cada vez que se afloja alguno de estos clavos o alguna de las hamacas entre clavos, la principal que afecta es la mujer. Y alguna vez me criticaban y me decían, usted está como repitiendo estereotipos, pero es que el hecho de que si se cocina con un combustible que no es el adecuado, la principal afectada de la mujer es una realidad, porque normalmente en las familias quien cocina es la mujer. Y si falla la hamaca entre el páramo que está proveyendo agua y la empresa de acueducto que la capta y la purifica y la distribuye, y los niños comienzan a tomar agua de mala calidad y se enferman, normalmente quien tiene que quedarse cuidándolos es la mamá. Y si la mamá trabaja, tiene que ver cómo se clona para poder trabajar y cuidar a los niños. Y si alguien pisa una mina antipersonal, que es una cosa que ojalá salgamos, porque para mí el inicio del proceso de desminado ya justificaría todo el proceso de paz. Pero si alguien pisa una mina, que desafortunadamente en Colombia es bastante común, quien queda discapacitado, quien se tiene que quedar haciendo cargo de la persona es alguna mujer de la familia. Entonces ese tema de género no puede ser un capítulo en un plan, no puede ser un anexo, no puede contratarse a alguien que sepa de género para que incorpore un capítulo al plan, sino que tiene que ser una visión integral de este tema. Pero por otra parte, este clavo importantísimo de la seguridad emocional, afectiva y cultural normalmente se carga a través de la mamá. Un amigo hace años me decía, papá, ¿vos te has dado cuenta que si a uno se le aparece un monstruo, uno grita mamá, nadie grita papá? O sea, ahí hay una fuente, y la primera educación ambiental, educadora ambiental es la mamá. Hace tiempo, y eso lo he repetido muchas veces en libros que he escrito, el de la mamá que está enseñándole a los hijos cuáles son los animales peligrosos y cuáles son los animales inofensivos. Entonces los animales inofensivos son el león, el tigre, el jaguar, la pantera, y los animales peligrosos son el pato, la gallina, el ganso, el pavo, porque es la mamá enseñándole a las lombricitas. La lombriz. Entonces, claro, ahí está haciendo educación ambiental, pero está haciendo educación para la gestión del riesgo, y está haciendo eso que se llama educación, civismo y urbanidad, etcétera, etcétera. Pero esa fuente de aprendizaje
el aprendizaje de los mitos fundamentales, como el duende, como el Moán, etcétera, etcétera, detrás de los cuales hay una enorme sabiduría ecológica, eso se transmite básicamente a través de la mamá. Como decía, más importante que los clavos son las hamacas, y esto forma entonces esto que más que una metáfora es una aplicación. Es decir, la telaraña es el territorio de la araña, pero a su vez es el territorio a través de la cual domina un territorio mucho más grande. Y lo más importante es que el material de que está hecha la telaraña es una secreción de la araña. O sea, la araña segrega territorio. Y en alguna manera, así como el territorio a los humanos nos conforma, nosotros también creamos, también generamos territorio. Sobre todo a través de lo simbólico y a través de eso de lo que aquí se llama la seguridad emocional, afectiva y cultural. Eso nosotros le imprimimos al territorio y el territorio nos lo devuelve. Resistencia, este concepto es la capacidad de la telaraña para aguantar un balonazo. Entonces vino una temporada invernal muy fuerte pero aguantamos, o vino una sequía muy fuerte pero aguantamos, o vino la caída del precio internacional de un producto estratégico pero aguantamos. Y resulta que la gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona bien no se nota. ¿Sí? Entonces, muchísimas veces, cuando pudiendo haber habido un desastre, no hay desastres porque detrás ha habido una buena gestión ambiental y una buena gestión territorial en general. Eso hay que visibilizarlo. Escribía yo hace unos días en un artículo, mencionaba, yo no soy de los que aplaudo en los aviones, pero después de escribir esto creo que voy a aplaudir, porque en el mundo hay aproximadamente 100.000 vuelos diarios y el único que hace noticia es el que se cae. Y los otros 99.999, perdón, sí, 99.999, esos no hacen noticia porque no se caen, pero si no se caen no es porque estuvieron de buenas, es porque detrás hay toda una telaraña de gente que está permitiendo que ese avión no se caiga. Y digo, el aplauso cubre desde Newton y Bernoulli, que descubren los principios que hacen volar un avión, hasta el señor que se encarga de quitarle el gorrito al pitot, que es una pieza clave para la orientación del avión, y fue lo que en un vuelo, por ejemplo, de Aeroperú, ¿se acuerdan que se cayó hace unos años? Porque lavaron el avión, se olvidó el señor encargado de quitarle el gorrito a ese tubito, y el avión quedó absolutamente desorientado y se cayó. O sea, cosas mínimas, pero todas tienen que confluir para que no haya un desastre. Y este otro concepto de resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tener la telaraña después del balonazo. Y esto es importantísimo, ahí surge algo que para mí se ha convertido en una responsabilidad ética y política. Después de que yo entro en este tema con el terremoto de Popayán, que es mi ciudad, y es que cuando uno interviene en un territorio en crisis, cualquiera sea la escala del territorio, el objetivo de uno como actor externo, y como les digo, yo aprendo esto jugando de local en mi propia ciudad, no es llegar a reparar la telaraña, es fortalecer la araña. O sea, después del paso de uno, la araña tiene que quedar más fuerte. Y si la araña se partió 2 patas, pues para eso tiene 8. Entonces, mientras se reparan las 2 que se han partido, con las otras 6, tiene que irse fortaleciendo. Porque en muchísimos casos, y podemos ver lo que sucedió, por ejemplo, después del terremoto de Haití, que hubo realmente un tsunami de cooperación internacional, de ayuda humanitaria, y unos años después viene un huracán y resulta que quedaron peor de lo que estaban antes del terremoto. Entonces, eso es muy común, porque precisamente muchas veces la cooperación o la intervención de agentes externos, y yo he sido externo muchas veces, pero trato de mantener este compromiso ético y político, es hacia la telaraña. Y como la araña quedó golpeada, vamos a ponerla en un frasco, y cuando ya terminemos nosotros de reconstruir su telaraña, la volvemos a poner en el frasco. Eso no funciona. Y esta es otra cosa cada vez más importante, otro papel de esa red. Acuérdense ustedes cuando la economía española estaba boyante, muchísima gente de América Latina salió, del Ecuador salió mucha gente, de Colombia mucha gente, de España especialmente, de algunas regiones como el eje cafetero, y después se derrumba la economía española y tienen que volver. Entonces ya no solamente no mandan las remesas, sino que además llegan con su mujer y 4 hijos colombo-españoles. Pero entonces aquí hay una red, aquí hay un territorio que les dicen importavenga. Y esto yo lo veo especialmente importante
Ahora con el desarrollo del proceso de paz, y logramos que esa semilla que ya germinó pueda seguir fortaleciéndose y avance. Y es que volvemos a lo de la seguridad emocional, afectiva y cultural. Acuérdense que estaba acá la seguridad alimentaria. Imagínense ustedes un muchacho que se haya ido a la guerrilla de 15 años y vuelva a los 25. Y la mamá lo está esperando con un sancocho que llevaba 10 años sin probar. Y comience a reconocer, es que esto soy yo. Esto es lo que me sabe a mí. Yo porque estoy en la guerra si esto es mi identidad. ¿Sí? O sea, no solamente la gente necesita un ingreso económico, no solamente necesita otras cosas, sino que necesita toda esa parte afectiva, pero ligada fuertemente al territorio y que se expresa fuertemente precisamente en aspectos como la alimentación, como la gastronomía, como la comida y lo que significa lo que estamos comiendo. Esto es interesante, estas diapositivas son de hace varios años, 2011. A mí me llega simultáneamente, compro esta revista y llega esta por internet, pero lo que me llama a mí la atención es que ambas hablan sobre ciudades sostenibles con mucho énfasis en muros verdes, con mucho énfasis en paneles solares, con mucho énfasis en transporte no contaminante, pero cero mención en ambas al territorio, cero mención en ambas al campo. Me daba yo cuenta de que en alguna medida estamos como en la Edad Media, donde la ciudad comenzaba y terminaba en el muro que la rodeaba, y después están los extramuros. Pero yo creo que ahora hay un muro urbanocéntrico, ideológico, tecnocrático, que niega el campo. Cuando la sostenibilidad de las ciudades se construye es en su relación con el campo, en su capacidad de establecer unas relaciones de simbiosis, de reciprocidad, de solidaridad con el campo. ¿Sí? O sea, este yin-yang ciudad-campo, ciudad-región, bueno, tomándolo región en un sentido muy amplio, es permanente, porque cada uno de estos está permanentemente, digamos, influyendo y realimentando el otro. Pero resulta que eso sobre todo se ve aquí en una gráfica que está más adelante. El medio urbano, los habitantes del medio urbano no le devolvemos al campo proporcionalmente a lo que recibimos del campo. Esto es de un trabajo también que hice hace años, se llama Bogotá, el territorio que somos, y acá cuando hablamos de relaciones ciudad-región, bueno, ¿cuál es la región alrededor de Bogotá? Depende de la escala que escogemos. Puede ser Bogotá, Sumapaz, Girardot, Medellín, Nueva York, Madrid, Beijing. Una de las cosas importantes, este es un concepto que comenzó a trabajar el doctor Ernesto Gull, y después en el acueducto lo seguimos trabajando fuertemente con Pacho Canal desde la Gerencia de Planeamiento y Control, el concepto de la región hídrica del río Bogotá, y parte de que digamos, la cuenca del río Bogotá y lo que viene de Tibitoc, por ejemplo, aporta un 25% del agua que consumimos en Bogotá. El 75% viene del sistema Chingaza, y parte de eso, más o menos 13 metros cúbicos por segundo, vienen de ríos que originalmente iban a dar al Orinoco y que fueron trasvasados a Bogotá. Eso fue de Francisco Biesler, y realmente fue una cosa absolutamente visionaria. ¿Sí? Ahí surge todo el sistema Chingaza, pero ahí el asunto, y eso refleja muy bien lo que yo decía, que no hay una relación equitativa de simbiosis, sino una relación totalmente desigual. Por ejemplo, Fomeque, el municipio de Fomeque, es Cundinamarca, tiene más o menos el 70% de su territorio en parque nacional produciendo agua para Bogotá, pero los campesinos de Fomeque no tienen agua. Entonces, ahí es donde, digamos, con algo tan importante como los acueductos comunitarios, por ejemplo, ahí hay una oportunidad de reciprocidad entre la ciudad con el campo, pero a mí no me gusta mucho el concepto de pago por servicios ambientales. Me parece que eso de ponerle un contador a los metros cúbicos y pagar se corre mucho el peligro de acercar el agua a una mercancía. Así haya plata de por medio, a mí me gusta mucho más el concepto de reciprocidad. Y quizá el ejemplo que yo pongo, porque me parece más práctico y más cotidiano, yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto del derecho al mínimo vital de agua. No me gusta el apellido de gratuito, me gusta el apellido del mínimo vital gratuito.
Entonces pienso, por ejemplo, que una pareja de recicladores recoge 100 kilos de botellas plásticas, lleva el plástico, lleva el cartón a una bodega donde recibe un precio, un pago justo, en plata, en dinero, contante y sonante, por el plástico o por el cartón o por el material que lleve. Pero además recibe un bono por el cual el territorio le reconoce el favor que le ha hecho de liberarlo de 100 kilos de plástico. Y con ese bono va y paga el agua. O sea, no tiene que tomar dinero de su ingreso precario para pagar el agua. Pero el agua no es gratis, el agua es la contraprestación, la reciprocidad que el territorio le da por el servicio que le ha prestado. O la madre de familia que le dice a las vecinas: ustedes los lunes, miércoles y viernes no se preocupen, que yo voy por sus hijos al colegio y los tengo a todos en mi casa, hasta que la última mamá llegue y lo recoja, pero está absolutamente tranquila porque está bajo el cuidado. Entonces esa señora recibe un bono por el cual el territorio le compensa el servicio, es un bono en reciprocidad por el servicio, y con ese bono la señora va y paga el agua. Entonces, incluso cuando hay dinero de por medio, que no estoy diciendo que no lo haya, pero yo prefiero mucho más el concepto de reciprocidad que el concepto de pago, sobre todo para algunas cosas específicas. Pero al mismo tiempo, de este concepto de región hídrica, que son 30 y pico de municipios, si no estoy mal, que son todos los que de una u otra manera o le aportan agua a Bogotá, y entonces ahí habría dos del Meta, por ejemplo, pero también son los que reciben las aguas servidas de Bogotá, o sea, todos los que están del río Bogotá hacia abajo. Pero además de esto, y en el documento que está a disposición de ustedes, si lo quieren, pues lo está publicando la Sociedad de Mejoras, pero por igual cuando circula el PDF, que se le dan las posturas, yo hago mucho énfasis en la importancia de que Bogotá se reconozca y que lo reconozcamos como pertenecientes a la cuenca del río Magdalena. Cuando hubo la precumbre climática para niños en el Jardín Botánico, niños y jóvenes, uno de los puntos de parada se llamaba "Queremos que nos tengan en cuenca". Y es que ese concepto de sentirnos parte de una cuenca, como sucede en la costa pacífica, que una familia se reconoce como perteneciente no solamente a una cuenca en general, sino es que yo soy del Atrato Medio, o yo soy del Alto Guapio, o yo soy del Bajo San Juan. Eso es un elemento de identidad importantísimo. Y si nosotros nos reconocemos Bogotá, o Distrito Capital, como parte de la cuenca del Magdalena, eso nos genera una responsabilidad muy clara, tanto desde el macizo colombiano, donde nace el Magdalena, hasta el Caribe, donde desemboca. Entonces, a mí eso me parece que es un elemento muy importante y que nos ubica muchísimo, digamos, en términos de qué significa pertenecer a este territorio al que nosotros pertenecemos. Tenemos desde páramos, estos ecosistemas particulares de esta esquina de América del Sur. Estoy hablando de Bogotá, particularmente del distrito, hasta ecosistemas propios de climas cálidos y bajos a 300 metros de altura sobre el nivel del mar, o sea, todo lo que está, digamos, sobre el río Magdalena. Y estoy hablando del distrito con la región, por supuesto, de Cundinamarca, la más inmediata. Una diversidad orográfica y ecosistémica que abarca, bueno, ya lo dije allí, y si bien algunas dinámicas pueden representar amenazas y no estamos preparados para convivir con sus efectos, también pueden representar ventajas a la hora de enfrentar los desafíos provenientes de procesos como cambio climático. Entre esas ventajas se encuentra la biodiversidad biológica asociada a la gran cantidad de ecosistemas, la importancia de esa biodiversidad para la resiliencia del territorio, o sea, para su capacidad de resistir impactos que pueden causar efectos negativos o recuperarse de ellos, para la seguridad y autonomía alimentaria y para la competitividad. Ustedes saben que el 70% de la canasta básica familiar que consumimos, 8 millones largos de habitantes en Bogotá, proviene de un radio de 300 kilómetros a la redonda. Que para una ciudad de 40.000 hectáreas de extensión y de 8 millones de habitantes, pues es relativamente, digamos, controlable, digamos así. Y de ahí surge la creación de la RAP, la Región Administrativa de Planeación Estratégica, que más adelante volvemos sobre eso. Otra ventaja es que nosotros nos llega agua de distintas fuentes. Aquí, por ejemplo, esto es un aguacero sobre el occidente de Bogotá, cerros occidentales,
posiblemente por evaporación sobre el Valle del Magdalena. Fuertes tormentas y mucha agua nos llega a nosotros de la Amazonia o de la Orinoquia, con lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la Orinoquia. Y a mí me preocupa mucho, siendo conscientes de lo que sucede con el cambio climático, siendo conscientes de esto. Por ejemplo, cuando se diseñó el modelo CIDRES para la Orinoquia, donde hay 14 millones de hectáreas de humedales, la región de Colombia donde hay más humedales, no se haya averiguado siquiera cuál puede ser el impacto de ese modelo de monocultivos agroindustriales en una zona donde hay 14 millones de humedales, de hectáreas de humedales. Puede que no sea ninguno, pero por lo menos preguntar. Y al IDAM nunca le preguntaron, y en la unidad de la UPRA, Declaración Agropecuaria, ustedes preguntaron y me miraron rarísimo. ¿Qué puede tener que ver sobre el clima de Bogotá, la Orinoquia? Es que resulta que estamos absolutamente interconectados y dependemos, por supuesto, en gran medida de la estabilidad de los ecosistemas de la Orinoquia y la Amazonia. Bueno, esto es el río Guataquía, en llanos orientales. Estos son los escenarios PRIC de cambio climático, los estudios de modelos de cambio climático especialmente para Bogotá con Dinamarca. El IDEAM acaba de entregar ya unos escenarios mucho más, digamos, en escala mucho más pequeña y municipio por municipio de Colombia, cuál puede ser la vulnerabilidad de cada municipio frente al cambio climático. Y acá está lo que les decía hace un momento, es decir, nosotros recibimos como ciudad, recibimos una serie de bienes y servicios, entregamos los bienes y servicios, pero también recibimos entropía, y es muy triste hablar de los desplazados como entropía, pero digamos, gente que ha sido arrancada de su territorio y viene acá, pero también entregamos una cantidad de entropía como contaminación de agua, suelo y aire, calentamiento, expansión urbana, conflicto con el uso del suelo, centralismo. Y resulta que esto que entregamos no compensa lo que recibimos. O sea, aquí uno de esos desafíos es cómo logramos nosotros, y una propuesta que comencé a hacer ahora en el Congreso de Páramos, y a mí me parece que sería una de las maneras de generar esa reciprocidad de la ciudad con los ecosistemas que la nutren en muchos sentidos, es que así como había unos batallones de alta montaña, ¿por qué no comenzamos a pensar en universidades de alta montaña? Universidades de alta montaña para muchachos jóvenes de alta montaña, que inclusive los requisitos de ingreso no sea la prueba del ICFES que se hace para el que ha hecho el bachillerato urbano y le alcanza el puntaje, sino que tenga unas consideraciones especiales, inclusive el modelo educativo que arranque incluso o que influya desde la escuela misma. Uno de los problemas que tienen los jóvenes del campo es que su escuela primaria y secundaria no les da para sacar los puntajes que tienen en Bogotá. Pero es que entonces allá habría otro tipo de puntajes, o sea, unos criterios distintos. Yo creo que sería una de las formas de reciprocidad, y donde el campesino que está cuidando un páramo, cuidando un bosque, diga, yo estoy renunciando a sembrar papa, por ejemplo, o a tener ganado, pero la educación de muy alta calidad de mis hijos está garantizada como parte de esa reciprocidad. Y no es solamente dar becas para que vengan a estudiar a la ciudad, porque entonces no se devuelven, es formar gente precisamente para que pueda garantizar calidad de vida de ese campo. Bogotá concentra, para el momento de estos gráficos, 2015, 9 millones, esta zona Bogotá y los municipios aledaños, 9.840.000 habitantes, el 21.6% de la población colombiana, 31.7% del PIB, 302.000 empresas, 41% de la industria nacional. Colombia tiene 32 departamentos y un distrito capital, y miren ustedes que realmente Bogotá actúa como un agujero negro que se está chupando todas las oportunidades del resto del país. Yo soy un provinciano absolutamente agradecido con Bogotá, porque es una ciudad generosa, pero me doy cuenta de que precisamente una de las maneras como Bogotá puede contribuir a que la paz germine en Colombia es contribuyendo al equilibrio interregional, y no a seguir ampliando cada vez más la brecha, no solamente entre Bogotá y ciudades pequeñas, sino entre Bogotá y ciudades grandes como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, porque cada vez la distancia va siendo más grande. Entonces, ese es uno de los desafíos que tiene Bogotá, cómo desde Bogotá se puede comenzar a propiciar entonces una verdadera descentralización de oportunidades.
y que la única posibilidad, sobre todo para la gente del campo, no sea llegar a las ciudades, como decía más adelante, hablaremos un par de diapositivas sobre eso. O sea, Bogotá no puede seguir siendo un agujero negro que se chupa las oportunidades de desarrollo y calidad de vida del resto del país. Esto es Altos de la Estancia, es en Ciudad Bolívar. Ahí hubo una reubicación de cerca de 5.000 familias. Eso es yo tuve en mis manos después del terremoto de Tierra Adentro la reubicación de 1.600 familias y sé lo complejísimo que es eso. Pues aquí 5.000 familias en este sitio que era el escenario del deslizamiento urbano más grande de América Latina. Y yendo allá, encontraba yo que no había una sola familia que fuera de Bogotá, sino que eran familias de todas partes de Colombia que llegaban allá, como llegan a cualquiera de las zonas de alto riesgo en las ciudades, como resultado del desplazamiento del campo, ya sea el desplazamiento armado directo o ya sea de esa forma de violencia estructural que hace que el campesino se vaya quedando atrás cada vez más en oportunidades. Entonces, digamos, en el momento en que la paz se consolide y que el campesino pueda ser campesino con buena calidad de vida y que los jóvenes campesinos tengan una opción distinta del servicio militar, la guerra o a través del ejército, de los paramilitares o de la guerrilla, y tenga otras opciones de vida, seguramente la opción no va a ser venir a Bogotá a colgarse normalmente en zonas de alto riesgo, aumentando la vulnerabilidad de la ciudad, pero también generando nuevas amenazas. Y en alguna medida el crecimiento de las ciudades, entre otras Bogotá, es el resultado precisamente de esos desplazamientos obligados por la guerra. El mapa de los resultados del 3 de octubre, del sí y el no. Alguien mencionaba cuando este mapa, decía alguien del sí, decía no, los tenemos rodeados. Y aquí una cosa muy interesante también, y que ahora lamentablemente se está viendo que era una preocupación válida, es que la mayor parte, digamos, de la gente que votó no, era gente que ha tenido la guerra de lejos, o sea, las ciudades. Gente que ha sido escenario de guerra votaron sí, pero también hubo unos que han sido escenario de conflicto armado muy fuerte, pero que votaron no porque dijeron si se van las FARC, en manos de quién quedamos. Y vemos qué es lo que está pasando. Cómo rápidamente territorios que eran controlados por las FARC están siendo ocupados por paramilitares. Y eso pasó en El Salvador, por ejemplo, y eso pasó en muchas partes. Entonces, es donde uno dice que, y yo admiro muchísimo todos los esfuerzos del equipo negociador. Periódicamente en Twitter estaba poniendo la ciencia de la paz es la paciencia. Pero me parece que en muchas cosas le ha faltado gestión del riesgo al que yo llamo el paz-conflicto. Porque muchísimas de las cosas que están pasando estaban súper anunciadas con base en experiencias en El Salvador y particularmente en el África. Por ejemplo, la destrucción ambiental acelerada que viene cuando cesa la guerra. Esto fue un material que salió de los ambientalistas, las 11 propuestas del ambientalismo colombiano para los equipos negociadores de La Habana. Esto se llevó a La Habana en el mes de agosto. Bueno, y era lo que decíamos ahora, comprometerse a redefinir la relación entre la Colombia urbana y la Colombia rural, basándose en valores de conservación, equidad, reciprocidad, solidaridad, hospitalidad, corresponsabilidad e identidad, que garanticen a las comunidades rurales el fortalecimiento de sus identidades con dignidad y calidad de vida integrales, y a las ciudades y a sus habitantes el derecho a existir en territorios armónicos con las dinámicas que hacen posible la vida. O sea, no solamente el campesino tiene derecho a tener calidad de vida, sino que los habitantes de las ciudades tenemos derecho a que el campesino tenga calidad de vida. Eso me parece que son cosas que hay que seguir como fortaleciendo, y ojalá el modelo de ciudad y ojalá el POT reflejara, digamos, algunas de estas cosas. La necesidad inaplazable de una cultura anfibia urbana para Bogotá. Esta es la desembocadura del Fucha en el río Bogotá. Está en términos copayaneros, está el Cayata, lo hace muy reconocible. ¿Qué se conmemora cada 6 de agosto en Bogotá? ¿Qué pasó el 6 de agosto? La fundación de Bogotá, la fundación del primer barrio de invasión a los cerros orientales. Cuando llegó aquí Jiménez de Quesada llega, encuentra una cultura extensa anfibia que son los muiscas,
que convivían totalmente con el agua. Ahora vamos a ver unas aerofotografías precisamente sobre la reserva Vanderhamen que muestran las mismas espinas de pescado de los cenúes y que muestran que era una cultura totalmente anfibia. Entra en conflicto los españoles con los indígenas, les queman las casas y se suben, y es cuando fundan Santa Fe de Bogotá. Y hay una cosa en el diario de Jiménez de Quesada que a mí me fascina, y es el relato de los primeros turistas europeos emburundangados en Bogotá. Entonces dice Jiménez de Quesada, dice que les dieron a beber el jugo de una flor anaranjada, que es borrachero. Y dice, y se apoderó de nosotros una locura, pero yo creo, dice Jiménez de Quesada, que esa locura ya la traíamos, porque qué otra cosa si no locura es llegar a un sitio y comenzar a robarle el oro y no sé qué. Y lo dice Jiménez de Quesada, es una cosa increíble. Eso está en el diario, yo no lo conocí porque no he tenido acceso directo al diario de Jiménez de Quesada, pero sí a través del diario de Humboldt, que lo transcribe de una manera muy linda. Pero entonces se van los españoles, fundan Santa Fe de Bogotá en lo que hoy es la Candelaria, y a partir de ese momento comienza a transformarse totalmente la lógica de la apropiación del territorio, hasta el punto de que, según Fernando Vilviescas, un investigador que fue vicerrector de la Nacional, el territorio donde está Bogotá entró al siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y terminó el siglo XX con 600 hectáreas de humedales. Entonces, bajo esta costra de 40.000 hectáreas hay un lago, y esa dinámica está ahí presente. Estos son mapas antiguos. Este es un mapa de 1584, acá lo vemos más cerca, y aquí aparecen sitios de, bueno, acá están los llanos orientales, Machetacho, Contal, La Palma. Mapa de Domingo Esquimaji García, 1787-1791, 1797. Aquí en este aparecen los humedales, que entre otras cosas uno de los problemas que tienen los humedales es que toda la vida tuvieron mala prensa, o sea, se consideraban los humedales como errores que había que corregir. Y esto, lo mismo que pasa en Bogotá, y ese desarrollo que comenzó secando fue lo que pasó en Tenochtitlán con el terremoto de México, y lo que ha pasado. O sea, eso, este es un humedal relleno, es un bowl de gelatina. Ustedes, si tienen un molde de gelatina encima de la mesa del comedor y dan un golpe, la gelatina queda, y no tiemble, que no lo vamos a comer, queda temblando. Entonces un sismo, eso lo vamos a ver más adelante, un sismo en el Pacífico, por ejemplo, a 400 kilómetros, puede venir una onda, digamos, leve, y cuando llega a ese amplificador, que es un humedal relleno, hay una amplificación grande, exactamente lo que pasó en Ciudad de México en septiembre de 1985. Pero estos pantanos y todo siempre han sido considerados sitios malsanos, y unos sitios malsanos que, como les digo, un error de la naturaleza que hay que corregir, generando una situación de desastre muy, muy grande. Francisco Javier Caro, 1818, aquí tenemos el río Tumbuelo, y aquí tenemos el Fucha. Isaac Holton reconoce ya estas cuencas. Bogotá está cruzado por 5 subcuencas que van a dar al río Bogotá, y más o menos 1200 drenajes, entendidos por drenajes de quebradas, ríos, etcétera, hasta acequias y cosas inclusive de fabricación humana, pero digamos, permanentemente está viniendo agua de los cerros orientales. Bueno, estas son fotos aquí del deprimido, pero este relato de José Manuel Marroquín de 1898, muy lindo, dice: la principal de las vías por la cual se puede subir es un sendero angosto, abierto y trillado por los pies de los transeúntes, y que las lluvias y otras aguas traen a mal traer, formando de trecho en trecho pequeñas torrenteras y atravesando a veces la vía, no por caños, sino por cualquier sitios en que el agua se le haya dado la gana cambiar el rumbo de esparcirse. O sea, 1848, y están mostrando precisamente cómo el agua está imponiendo su dinámica. Otro mapa de 1910, Llano Geométrico de Santa Fe de Bogotá, 1913. Esto ya que aparece Francisco Viedne, ya aparece todo este reconocimiento, digamos, todo esto es la nervadura hídrica de Bogotá. Ollas hidrográficas del municipio.
Y así posiblemente se veía hasta hace unos 50.000 años lo que hoy se llama el lago Jumbo. Aquí tenemos el Verjón Alto, Monserrate, Guadalupe, el Valle de Usme, los cerros de Suba, y hoy se ve así. Esta es una foto satelital de Bogotá. Y aquí está todo el sistema vial de Bogotá. Y si quitamos esto, pues vemos como todas las vías van sobre el profundo lago. La dinámica del lago está allí presente. Y eso lo vemos en sitios como, por algo se llama así, el lago. El famoso hueco de la 98, etcétera, etcétera. Mire, esto es en la reserva Vanderham. Y miren ustedes, todo este sistema es parte de la lógica, digamos, de la cultura anfibia muisca. Probablemente en algún momento así se veía el Valle de Usme, cuando las glaciaciones llegaban hasta la orilla de ese lago y resulta que a veces vuelve el hielo por sus pasos. Estos son morrenas glaciares, que son rocas que los glaciares empujan y después cuando se retira el glaciar la roca queda allí. Eso es en el páramo de Sumapaz. Este es en un barrio que se llama La Esperanza. Esto se llama la piedra de los enamorados o la piedra de los políticos, dependiendo si es época de elecciones o es. Y esta mañana que el presidente estaba haciendo esta misma charla en el externado, les contaba que esto ha cambiado de una manera increíble. Cuando yo tomé estas fotos hace varios años, esto era un sitio así, inclusive en algunas publicaciones internacionales la carátula es esto, porque era una zona así, pero increíble. Vuelvo años después y me encuentro eso transformado. Y esa fue una transformación que se hizo durante el gobierno de Samuel Moreno. Yo digo, voy a llevar las fotos del día del juicio final para que el hombre pase por lo menos con 0.5, porque no pase con 0. Porque realmente hay una transformación muy interesante alrededor de esa zona. Hay una quebrada que se llama La Guainita, una zona de altísimo riesgo, y esta es una gran morrena que se encuentra allí. Esta es una granizada en el 2003. Esta es la 92, esta es la carrera séptima, aquí arranca la circunvalar. Y esta pues fue la grandísima, que generó una emergencia, pero no un desastre. ¿Y por qué resalto eso? Porque una cosa es una emergencia y otra es un desastre. En Bolivia, en el año 2000, hubo una granizada similar y generó un grandísimo desastre, con muertos y con pérdidas enormes. Y a partir de eso, la Alcaldía de La Paz transformó totalmente su perfil, su plan de desarrollo, y se dedicaron a hacer gestión del riesgo. A mí me interesaba mucho entender por qué en La Paz una granizada genera un desastre y en Bogotá genera una emergencia. Y es porque aquí tenemos los cerros cubiertos de vegetación, que puede ser no la adecuada, puede que hubiéramos preferido árboles nativos y no eucaliptos y pinos, pero es que los eucaliptos y pinos de alguna manera amortiguan el golpe del agua de todas maneras, porque tenemos muchos ríos todavía, o muchos no, pero varios ríos corriendo por superficie, porque tenemos 600 hectáreas de humedales, que en este momento son cerca de 1000, las que se han ido recuperando. Todo eso es parte del sistema inmunológico del territorio que le permite aguantar una granizada sin un desastre. Entonces, eso es importantísimo. Buscando fotos de la granizada del 2000 en el internet, me encuentro que 2 o 3 días antes de esta se había producido en La Paz otra granizada con la del 2000, que no había sido noticia porque no fue desastre. Era lo que yo les decía, como funcionó toda la apuesta de la alcaldía para hacer gestión del riesgo, no hubo desastre y no hizo noticia. Pero entonces una muestra de que una gestión del riesgo bien hecha sí funciona. Esta es una pequeñita de este año, no ha granizado tanto como las otras veces. Aquí viene cuando el salto del Tequendama, por donde Bochica desemboca, comienza el desagüe, hace más o menos 28.000 años termina de desaguarse ese lago. Quedan entonces esas 50.000 hectáreas de humedales. Esto es una publicación de hace varios años del acueducto, donde está toda esta telaraña hídrica y algunos de los humedales que nos quedan. Y que, como les digo, ha habido todo un esfuerzo de recuperación.
Una cosa que a mí me llamó mucho la atención apenas llegué a Bogotá, esta es tercera vez que yo vengo a Bogotá, pero la primera vez vine muy chiquito, desde el 2000 comienzo como a ser más consciente, es que uno recorre la circunvalar y después la antigua vía del llano, y cada quebrada tiene nombre, y cada río tiene nombre. Entonces uno a veces le dice al carro, pare, vamos a mirar, venga, y resulta que es una cosa seca, pero mientras tenga nombre, tiene identidad, y tiene dignidad, entonces puede ser una quebrada enferma, pero es una quebrada. Y por eso la insistencia de que no se hable del caño de la 30, el caño de la 30 es el río Salitre, de que no se hable del caño de la Sexta, el caño de la Sexta es el río Comuneros, ¿sí? Y eso me parece que es una cosa bien importante. A veces yo salgo del externado y le digo al chulo, dale, vamos y bajamos por la quebrada de las Delicias, y después no, mejor bajemos más adelante por el río La Vieja. Otra cosa muy interesante y muy complicada de Bogotá es que gran parte de las localidades de Bogotá están por debajo del nivel de los ríos. Entonces, por ejemplo, en Bosa, las aguas servidas tienen que bombearlas. Y, por ejemplo, si llegara a haber un sismo en un momento de una temporada invernal fuerte, cuando están copados estos arillones, el escenario de riesgo podría cambiar totalmente, ¿sí? Entonces, esto es otra cosa muy interesante, el hecho de que gran parte de la ciudad se encuentre bajo el nivel de los ríos. Y es un desafío especial. Esto es cuando la niña, recuerden ustedes que se inundó, esto es como se llama lo de Teletón y la Universidad de La Sabana. Y hay una cosa interesante porque también hace pensar en el concepto de qué es lo legal y qué es lo ilegal. Y por ejemplo hablamos mucho de minería legal o construcciones, urbanizaciones legales o ilegales. En este caso todo lo afectado era legal, pero era legal con el municipio, pero no era legal con el río. Entonces no solamente basta que una actividad sea legal con el Estado, que hayan hecho todo el papeleo, sino que tiene que ser legal con las comunidades y tiene que ser legal con los ecosistemas. Y si no, pasan este tipo de cosas. En cualquier actividad humana ocurre. Este es un mapa de 1627, aquí dice Reserva Mano de Obra Indígena Soacha. No sé si es porque si el error es mío o qué, pero se me parece mucho a esto. Esto es en Bosa. Y este es el Tumpuelo, el río Tumpuelo. Aquí está el Valle del Tumpuelo, seguramente aquí están las villeras famosas del Tumpuelo, pero miren ustedes que todo esto eran humedales. Acá viene el río Tumpuelo y acá viene el Fuche. Esta es la desembocadura del Tumpuelo en el río Bogotá, precisamente. Mapa de 1538, 1600, 1560, 1670, esto lo recoge un libro muy lindo sobre la historia del agua en Bogotá, que publica Villegas Editores sobre el acueducto, y aquí va mostrando cómo va creciendo la costra urbana sobre toda esta nervadura hídrica. Aquí tenemos ya 1930. Marzo de 1936, municipio de Fontibón, aquí tienen ustedes techo. Acá tienen la desembocadura del Fucha, acá viene a estar la desembocadura del Tumpuelo, acá no está. Y estas fotos son de la semana pasada. Bueno, este mapa ya es de la CAR. Esta parte de aquí es esta. Se llama el canal Cundinamarca. Bueno, este es el humedal de techo y estas fotos, como les digo, son fotos de la semana pasada. Aquí tenemos la desembocadura del Fucha, acá viene esta vez hacia este lado. Pero entonces todo esto eran humedales que han sido desecados y cuya dinámica ahora con los extremos climáticos entonces comienza a manifestarse. El Humboldt terminó el año pasado y entregó el inventario de humedales, de ahí sale el dato de las 14 millones de hectáreas en la Orinoquia, por ejemplo, y una de las cosas más increíbles de ese inventario es que los aeropuertos de las principales ciudades de Colombia, comenzando por El Dorado, están sobre humedales. O sea, si no hay una relación armónica entre el humedal y que está debajo y la infraestructura estratégica que está encima,
la competitividad del país se viene abajo. Como también si llega a haber una erupción del Ruiz con el viento hacia acá, también se paraliza el Dorado, porque realmente está muy cerca. Este es el agua de la historia de Bogotá, que les cuento que es esta publicación de Villegas con el acueducto, y aquí hay una cosa muy linda, habla de 1872, la más grande y catastrófica creciente de los ríos en la historia de Bogotá sucedió en 1872. En esa ocasión se destruyeron todos los puentes de la ciudad, menos los de San Francisco y San Victorino, que vieron impasibles pasar bajo sus viejos arcos las impetuosas aguas cargadas de despojos. El San Francisco es el Bicachá, nombre original, y es el que baja por la Jiménez. Ahora van a ver el San Agustín, que es el que va a todo lo largo de la carrera segunda. No me acuerdo el nombre de este momento, pero debajo de la 26 también es otro de los ríos. Y la toponimia es muy interesante. Las aguas se llaman las aguas porque es en un sitio donde llegaban todas las aguas que llegaban de ese sector de los cerros orientales y formaban ahí un gran humedal. Hoy es un sitio absolutamente urbanizado. O sea, eso de la toponimia es importantísimo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto es de Juan Rodríguez Freire, 1638. Estaba el río Bogotá tan crecido con las muchas lluvias de aquellos días que llegaba hasta techo, junto a lo que ahora tiene Juan de Aranda por estancia, o sea, Puente Aranda. Era de tal manera la creciente que no había camino descubierto por dónde pasar, y para ir de esta ciudad a techo había tantos pantanos y tanta agua que no se veía por dónde iba. 1638. Bogotá Futuro, un plan de desarrollo de Bogotá de 1923. Y este es un relato de Van der Hamen, pero dice: en el sur de la sabana se encuentra un área extensa, originalmente inundable por los ríos Bogotá, Congelito y Balsilla, que corresponde también a la parte más baja de la sabana y la parte climatológicamente más seca. Parece que esta área fue por lo menos en parte utilizada para cultivos con camellones y zanjas, pero podía sufrir probablemente inundaciones a veces desastrosas. En los últimos siglos las inundaciones en épocas de lluvia eran aparentemente prolongadas, y se cuenta que se podía viajar en canoa de Bogotá a Fontibón. Imaginen ustedes salir que pasará por la canoa de las 6, que no pasa. Miren, esto es la Candelaria. Esta foto que les voy a mostrar está aquí, y esto es fascinante porque volcán en el lenguaje popular es un flujo de lodos. Si esta calle, la carrera segunda, aquí arriba de donde estamos nosotros, aquí es el externado, y allá abajo, hacia allá va la Plaza Bolívar, la carrera segunda con calle 2, se llama la calle del volcán. Eso quiere decir que por ahí bajaban flujos de lodo, y es que debajo corre el río San Agustín. O sea, esos flujos de lodo muy probablemente estaban ligados a desbordamientos del río San Agustín. Fíjense que esas señales están en la toponimia, así como el nombre de las aguas está en la toponimia y tantas otras. Como Puente Aranda hace referencia a eso, a un puente del señor Aranda en un sitio que era totalmente humedal. ¿Esto qué es? El lago. Y por algo se llama el lago. El señor Escher. O sea, claro, la gente tira colchones, la gente tira basura a las alcantarillas, cosas muy mal hechas. Pero el tema no es ese, el tema es que este es un territorio del agua. Y es una ciudad que ha ido creciendo negando el agua, como ha sucedido en muchas partes, y ahora les muestro. ¿Esto qué es? El lago Gaitán. Esto fue hasta los 40, yo no alcancé a conocer eso, pero esto es hoy el centro comercial del lago y alrededores. Aquí está el centro de alta tecnología, todo en computadores. Además, Bogotá tiene los charcos mejor decorados de Colombia. ¿Cuáles serían los elementos para una cultura anfibia? Comprender la interrelación entre las distintas maneras como se manifiesta e incide el agua en el territorio, a saber, aguas superficiales, ríos, quebradas, humedales, caños, acuíferos o aguas subterráneas,
aguas atmosféricas, incluida humedad del aire, nubes provenientes del Valle de Magdalena, de la Orinoquia, de la Amazonia o producto de la evapotranspiración regional y local, humedad del suelo y humedad contenida en la atmósfera. Son distintas manifestaciones del agua, pero todas interrelacionadas con todas. Superficiales, atmosféricas, subterráneas, humedad del aire, se desarrollan sin violar los derechos del agua, entendiendo por ese concepto las dinámicas y requerimientos propios de ese actor natural del territorio, tales como el derecho a existir, el derecho a no ser contaminada, el derecho al cauce, incluyendo el derecho a los meandros, que aquí está subrayado y ya verán por qué, el derecho a fluir, el derecho a desembocar, el derecho a expandirse en temporadas de lluvia, el derecho a la cobertura vegetal en los nacimientos y en la cuenca en general, y el derecho a ser absorbida por los suelos. Cuando yo hace años comencé a trabajar con eso, me veía una cosa así como de hippies. Ya este año sucede que ustedes vieron en Nueva Zelanda, la alta corte constitucional de Nueva Zelanda le reconoce derechos a un río, 12 en la India y ahora en la Trato. Colegas míos abogados dicen, o decían, yo creo que todavía dicen, eso de reconocerle derechos al agua, eso es un absurdo. Eso jurídicamente y filosóficamente no tiene sentido. Pero el agua no entra en la discusión. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, cada vez que hay algún desastre de origen hidrometeorológico relacionado con el clima y el agua, basta preguntarse qué derecho fundamental le ha sido violado al agua y aparece la causa del desastre. Y la mayor parte son rebeldes sin cauce, es decir, es ríos, quebradas a las cuales se les niega el cauce, se les niega el derecho a expandirse en temporadas de lluvia, se les niega, como en el caso de Barranquilla, que se juntan todos, el derecho a ser absorbida por el suelo, el derecho a desembocar. Miren cada vez que haya noticias de los famosos arroyos de Barranquilla y verán que es el resultado de la violación de todos los derechos del agua. ¿Sí? Establecer alianzas entre el desarrollo y las actividades humanas con el agua, con la biodiversidad, con los suelos, con el objeto de ampliar los rangos de adaptación y resiliencia frente a extremos climáticos. Aquí hay una cosa que para mí ha sido una decepción muy grande, y es cuando me doy cuenta. Ustedes se acuerdan que en La Habana se acordó sabiamente que en La Habana no se iba a negociar el modelo de desarrollo, porque si eso hubiera entrado en la mesa de negociación no había avanzado nada. Pero el mismo proceso genera un concepto que a mí me encanta, que es la paz territorial. O sea, en cada territorio concreto se construye la paz. Y ahí sí hay que negociarla. Y no solamente hay que negociarla entre humanos, sino que hay que negociarla con la falla geológica, con el volcán, con la montaña, con el clima, etcétera, etcétera. Y resulta que sale el 28 de mayo el decreto que regula los PDETs, que se llaman planes de desarrollo o programas de desarrollo con enfoque territorial, en donde no se menciona el agua, no se menciona el clima, no se menciona la gestión del riesgo. Está fresco todavía el desastre de Mocoa y no se habla de gestión del riesgo. O sea, se reglamentan los planes de desarrollo territorial, pero para unos territorios en un planeta sin dinámicas. Yo no logro entender que eso va a pasar. Y todavía espero que se pueda reformar por las buenas. Cuando me refiero por las buenas es no obligar al agua, como en Mocoa o como en tantas otras partes, a quejarse por las malas. Elementos para la construcción de una cultura anfibia. Esto es una noticia del 2014, dice un buen impulso para reparar los ríos europeos largamente explotados. Desde el Reino Unido hasta la República Checa. Florian nos dirá si en Alemania eso está funcionando así o no. Los países europeos han estado devolviendo los ríos a su estado natural, desmantelando presas, eliminando diques y revitalizando terrenos inundables, en un continente que durante mucho tiempo ha visto los ríos como poco más que canales navegables y vertederos. Ese cambio es significativo. O sea, se está haciendo todo lo contrario del plan que existe en este momento para el río Bogotá. En Inglaterra, por ejemplo, antes le pagaban subsidios a los campesinos para que en temporadas de lluvia hicieran diques. En este momento les pagan subsidios para que permitan que se inunde su campo, porque si el dique lo que hacía era mandar aguas abajo, un desastre. Entonces, devolviéndole al agua sus derechos. En ese mismo artículo dice, desde el Reino Unido hasta la República Checa, los países europeos han estado devolviendo a los ríos su estado natural. Bueno, ya lo leí. Austria y Alemania han eliminado diques para restablecer el terreno inundable de una afluente del Danubio. Reparar los ríos requiere recrear los viejos canales y meandros y volver a repoblar las orillas con vegetación. Los meandros son las curvas de los ríos, que es el sistema de autorregulación, con el mismo sistema con que funciona nuestro cerebro, con que funciona todo el intestino, etcétera, etcétera. Es una lógica natural.
Lo más alarmante es que los ingenieros de algunos países siguen proponiendo colocar hormigón y talar árboles para prevenir las inundaciones y luchar contra el futuro cambio climático. En Polonia, en ese país, existe una potente combinación entre la financiación europea y los viejos hábitos de ingeniería estalinista que están ocasionando un desastre medioambiental. Durante los últimos 5 años, los ingenieros de toda Polonia han mejorado, entre comillas, 16.000 kilómetros de pequeños ríos rurales. A menudo, gracias a dinero europeo destinado al desarrollo, los ríos se han fortalecido, se han creado orillas artificiales, se ha quitado vegetación y se han desviado los caudales con el objetivo de luchar contra las inundaciones. En un municipio del área metropolitana de Medellín, encuentro yo que hay una quebrada que se llama La Vieja. Voy allá porque hay un posgrado que está haciendo el externado con funcionarios de la alcaldía. Y resulta que están haciendo todo esto sobre la quebrada de la señora se llama, sobre la señora. Están enderezando la señora, están pavimentando las orillas para hacer alimentadores para el metro. Todo eso. Lo chévere es que un estudiante de ese posgrado es el coordinador del Comité Local de Gestión del Riesgo, o del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Y el hombre comienza a hacer porque él me dice, ayúdeme a pensar un tema para mi tesis de maestría. Digo, pues aquí, hagan una entrevista a la señora. Miren lo que va a pasar. Yo estoy muy entusiasmado con eso porque es casi que una cosa de aplicación directa a lo que puede surgir ahí ese trabajo. Esto es de Discover. Dice Hurricane Sandy was the New York self-inflicted calamity, o sea, muestra cómo toda la alteración de los humedales de la isla de Manhattan, llamada Manhattan por los indígenas, en últimas generan la pérdida total de la resiliencia que causa esta demanda en este desastre que generó el huracán Sandy. Voy a correr un poquito porque ya me estoy alargando. Simplemente, bueno, caos, mencionar cómo hay palabras como mala prensa, caos, todo lo que podríamos decir es terrible. Esto es orden, esto es caos, esto es en la Conejera, esto es en la Chupa con subsidio, esto es orden, pero cada vez que intentamos imponerle a la naturaleza el orden humano, generamos condiciones para desastres. Esta es otra cosa, este es en Sumapaz, pero aquí se ve didácticamente el plegamiento de la cordillera oriental. Aquí se ve como el escudo guyanés es una especie de sofá que viene empujando sobre una alfombra. Esa alfombra es el territorio suramericano y cómo va generando ese plegamiento, y ese plegamiento es la cordillera oriental. Esto es la cantera Soratama hace varios años. Es una cantera abandonada en Usaquén que se transformó muchísimo, pero a mí me encantaba como estaba, porque es una maqueta de Bogotá. Aquí están, digamos, lo que fueron lagos. Aquí está los cerros orientales y surorientales, los cerros de Suba, Piedemonte oriental y sur, Piedemonte de los cerros de Suba, la avenida Circunvalar, la carrera séptima, y esto lo urbanizamos con mi hijo. Es muy interesante porque realmente es una maqueta, y lo que nosotros decíamos con otro amigo, Julio Fierro, seguramente lo conocen. Oigan, no se la van a tirar, dejen inclusive que la gente pueda ir y ver cómo la sucesión natural va repoblándola y todo. Creo que le hicieron una serie de alteraciones y cosas, pero a mí me parece que era una bonita maqueta de Bogotá. El hecho es que aquí hay varias fuentes sismogénicas, una lejana que es la costa del Pacífico, que sí es una zona de altísima actividad sísmica, y como les digo, un sismo en el Pacífico puede generar un terremoto fuerte en Bogotá por las características del suelo. El otro es una regional ubicada en lo que se llama la falla frontal de la cordillera oriental, o sea, en el Piedemonte llanero, que fue la que produjo el terremoto de Quetama, relativamente reciente. Y la otra es una cercana a 15-20 kilómetros, en la llamada falla de la Cajita, cerca de Usme, que es este sitio bellísimo de esta botella de Absoluto, en el páramo de Sumapaz, donde los sismólogos dicen que este salto aquí en esta morrena puede haber sido un sismo que puede haber generado esta ruptura, y que si llegara a producirse un sismo similar, pues sería muy grave para Bogotá. Es poco probable, mucho más probable es el sismo o en la falla frontal de la cordillera o en el Pacífico. Esto es ahí en la misma cantera Soratama, pero es muy interesante porque me acuerdo, después del terremoto de Popayán, se hicieron los primeros estudios de microzonificación sísmica en Colombia, y los resultados era ver que debajo del suelo debajo de Popayán era así. Y entonces pensábamos los de Popayán, si Popayán ya ha sido destruido varias veces por terremotos,
Si este es el suelo, ¿para qué la vamos a volver a construir en el mismo sitio? ¿Por qué no buscamos un sitio seguro? Pero el sitio seguro más cercano queda en Australia. Entonces la única posibilidad era quedarnos en Popayán y aprender a hacer una cultura sismoresistente. Volvemos a lo que decía, los sectores de Bogotá protegidos por jarillones. Rápidamente, esto fue un trabajo que se hizo en los primeros años después del 2000, 2003, la Mesa de Planificación Regional Bogotá con Dinamarca, y de ahí salió un trabajo. Aquí hubo cerca de 3.000 personas participando, universidades, municipios, etcétera, etcétera. Este primer escenario, que digo, Bogotá sigue creciendo como una gran costra urbana que se va tragando todo lo que alcanza. Entonces en 1954 Bogotá se tragó 7 municipios, que son Usaquén, Usme, Fontibón, Engativá, Suba, Bosa, yo lo mencioné, y no se tragó políticamente Soacha, pero en la práctica sí se tragó Soacha. Entonces dijeron, ese modelo de expansión no funciona por ningún motivo. Otra posibilidad entonces es el escenario lineal, que es un desarrollo distribuido a lo largo de la cuenca del río Bogotá, que también es menos peor que el anterior, pero tampoco es el deseable, y el deseable es este, que es el de red de ciudades compactas y autónomas, en donde distintas ciudades van asumiendo, digamos, el incremento poblacional y el desarrollo se va distribuyendo entre todas estas. De eso sale este COMPES 3256, este modelo se adopta, pero resulta que nos fuimos por este. Y en este momento el modelo es deseable, es el modelo que se está plasmando para Bogotá en muy poco. Entonces uno dice, si hay inclusive una política pública, si fue el resultado de semejante trabajo, ¿por qué eso no trasciende a las políticas? Cuando viene el debate sobre la reserva Van der Hamen y se descalifica porque no tiene biodiversidad, primero sí tiene, pero supongamos que no tuviera. Sería como descalificar los discos intervertebrales porque no tienen neuronas. Pero cuando yo hago una metáfora, yo trato de ir a averiguar para que la metáfora ayude a entender y no desoriente, como por ejemplo cuando se dice que la selva es el pulmón de la tierra, o que el parque es el pulmón de la ciudad. Una selva y un pulmón se parecen en que hacen todo lo contrario. La selva toma gas carbónico y lo convierte en oxígeno. El pulmón toma oxígeno y lo convierte en gas carbónico. O sea que los verdaderos pulmones de la ciudad son las zonas con carros, con todo eso. Pero resulta que aquí hay una cosa muy interesante. Los cartílagos, los discos entre las vértebras, sirven para articular una vértebra con otra, pero para evitar que se rocen. O sea, articulan un casco urbano con otro, pero evitan que se rocen como se rozan Soacha con Bogotá, o como se rozan Usaquén con Chapinero, ¿sí? Pero lo que yo no sabía, me maravilló, es que cuando la columna vertebral recibe una carga, los discos intervertebrales se llenan de agua y se convierten en amortiguadores hidráulicos, que es exactamente el papel de la reserva Van der Hamen y en todas las zonas equivalentes. Bueno, ya lo hemos visto, vuelvo acá y simplemente quiero dejarles a ustedes una inquietud y con esto ya cierro. Aquí está citada una cosa muy linda de la ordenanza del descubrimiento de nueva población y pacificación de las Indias, título dado por Felipe II el 13 de julio de 1567. Está en este libro. Dice: la sabana cumplió con todos los requisitos exigidos para la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. Se trataba de una tierra adecuada para poblar de asiento y no de paso, con buen clima para los habitantes, con buenos suelos que la rodeaban, de buena felicia y constelación en el cielo. Esto es la luna poniéndose en Bogotá, este es Júpiter. El Código de Recursos Naturales, desde el año 74, habla de los recursos del paisaje y de su protección. La ley 99 habla del paisaje, por ser un patrimonio común deberá ser protegido y corresponde al Ministerio del Ambiente, etcétera, etcétera. Pero siempre nos hemos limitado a interpretar esto en función del paisaje diurno, pero no del paisaje nocturno. O sea, del derecho a la oscuridad para poder ver el cielo, para poder ver las estrellas. Yo tuve la fortuna de criarme en la casa de mi abuelo en Popayán, cuando tenía un patio muy grande,
Y para pasar del cuarto al baño había que atravesar el cielo. Y escribió un libro que se llama El universo amarrado a la pata de la cama. Bueno, creo que uno de los problemas que nos han ido alejando a los habitantes de las ciudades de la relación con el cosmos es precisamente mirar para arriba y encontrar un bombillo. Y resulta que eso le llegó su momento, ya van a ver ustedes por qué. ¿Cómo se define contaminación lumínica? Es el brillo o resplandor de la luz en el cielo nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y las partículas de aire por el uso de luminarias inadecuadas y el exceso de iluminación. Ya hay muchos sitios en México, esto es en México, Baja California, ya hay toda una reglamentación sobre prevención de la contaminación lumínica, que vienen aquí como se expresa. Esta foto es tomada aquí desde Bogotá, esta también, aquí tienen ustedes Marte, Venus, la Luna, estas fotos son muy mías. Esta es muy linda, esta es una foto del 23 de agosto del año pasado. ¿Y por qué es muy linda? Porque resulta que ese día llega la noticia desde La Habana de que ya se habían puesto de acuerdo en todos los puntos del diálogo de paz. Y estaban juntos Marte, que es Ares, el dios de la guerra, junto a su rival Antares, que quiere decir el rival de Marte, en el escorpión, y están precisos juntos ese día. Entonces viene todo el tema de la protección del paisaje nocturno como un factor de identidad, seguridad afectiva, emocional y cultural, pero bueno, aquí viene el impacto de la contaminación sobre la salud humana, la ecología, la seguridad, la economía, la conservación de la energía, el impacto, por ejemplo, sobre las aves locales, sobre las aves migratorias, sobre las aves marinas, sobre los insectos, sobre las tortugas, sobre ranas, sapos y otros anfibios o reptiles, y sobre los ritmos circadianos de los seres humanos. ¿Sí? Pero ¿por qué digo que le llegó la hora? Porque resulta que en esto que se llama Dark Sky Association, ellos calculan para Estados Unidos que el 13% de la electricidad es energía, es alumbrado público. Y de ese 13%, el 35% es energía que se da de contaminación. Como ellos mismos dicen, no se utiliza para alumbrar el suelo, sino para alumbrar la barriga de los aviones. Uno de los argumentos de determinado diseño de los faroles es que hay que ponerlo por seguridad. Claro, pero hay que alumbrar el suelo porque a menos que a uno lo vengan a atracar en paracaídas, pues a uno le interesa es que alumbre el suelo. Imagínense ustedes lo que significa en términos, aquí calculan 3 billones de dólares al año, billones, si se logra eliminar esta contaminación. Y lo que significa eso, por ejemplo, en emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que ya no es un tema solamente de que uno le fascine mirar el cielo y le fascine mirar las estrellas, sino es un tema de ahorro y es un tema de reducción de gases de efecto invernadero. O sea, ojalá podamos insistir en recuperar el derecho a la oscuridad como el derecho a mirar el cielo nocturno. Había dicho que iba a terminar, pero se queda otro capítulo, simplemente hablo un poco de los irrenunciables, y yo creo que mucho de lo que se está pasando ahora con las consultas mineras tiene que ver con eso, y la conciencia de que la gente dice, primero que todo, agua en cantidad y calidad. Me acuerdo que una vez estaba yo haciendo una conferencia en una de las corporaciones de Antioquia, tenía mi presentación en PowerPoint y todo, pero cuando iba saliendo del cuarto del hotel, ahí mismo era la conferencia, me encuentro en el baño una botella de 1 litro de agua, y entonces yo dije, bueno, me la voy a llevar, y resulta que valía 15.000 pesos 1 litro de agua. La gasolina en ese momento valía 8.000 el galón, o sea, aquí el galón de agua valía 60.000, 15 por 4. Entonces yo fui y pregunté si había un error, si se le había ido un cero, que me dijo no, pero ¿cómo puede valer 15.000 pesos 1 litro de agua? Entonces, es que es francesa, es francesa. Entonces yo no presenté esto, sino que les conté una historia de un rolo. Florian Rolo es el bogotano clásico característico, que fue donde el que era en ese momento cardenal primado de Colombia, que se llamaba Monseñor Mario Rebollo Bravo, y le dijo, ala, dime una cosa, ¿tú eres Monseñor Bollo? Dijo, Bollo no, Rebollo. Dijo, Pior. Cuando a mí me dijeron que valía 60.000 el galón porque era traída de Francia, pues peor. ¿Cómo es posible que en una potencia hídrica como Colombia vamos a importar agua de Francia? Eso es imposible. Entonces, primero, hay una conciencia de que el agua es un irrenunciable.
y de que cualquier actividad de desarrollo tiene que garantizar que el agua no se afecte. Resiliencia climática, que está íntimamente ligada con biodiversidad, o sea, capacidad del territorio de aguantar extremos climáticos. Seguridad alimentaria, les conté el dato de Bogotá. Esto es una bendición absoluta. Es decir, esto es en Choachí, pero entrar a cualquier mercado, incluso en Bogotá, y ver esto es un rito de fertilidad absolutamente maravillosa, irrenunciable. Y identidad y valores. O sea, la conciencia que se pertenece a un territorio, de que entendemos la dinámica del territorio, de que tenemos sentido de pertenencia, sentido de comunidad, responsabilidad, solidaridad, equidad, reciprocidad, etc. Y ahora sí cumplo mi promesa. Los nevados de la cordillera, incluidos aquí Santa Isabel y estos que están nevados, desde el páramo de Sumapaz. Muchas gracias.